Estamos citados en la lección número 3, basado en Hechos 15, del 1 al 35. Nuestra hermana estuvo leyendo Hechos 15, del 1 al 35. Y la parte de esta lección es la importante reunión de la iglesia en Jerusalén. Ese es el tema, y el objetivo que tenemos en esta noche es resumir 5 pasos bíblicos para resolver un problema. Vamos a relacionarlo con un propósito, con su propio ministerio. O sea, vamos a relacionar sobre cómo nosotros podemos solucionar los problemas. Esos son de los temas que casi frecuentemente en la iglesia lo evaden, porque bueno, estamos con Dios y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que sí, nadie ha dicho lo contrario. Pero cuando hay un problema hay que llegar al punto del problema, enfrentarlo, relacionarse con él, no para quedarse con él, sino para solucionarlo. Un problema no se puede quedar mucho tiempo en una congregación, en unas reuniones de líderes. Un problema no se puede quedar, hermano. Hay problemas que son sencillos, pero siguen siendo problemas. Y la palabra problema es problema. No se puede arreglar, no se puede decir, ay, que un chin aquí, un chin allá. Es un problema que tarde o temprano va a traer un problema mayor. Cuando en el mundo, ¿verdad? Cuando uno no era cristiano, ¿verdad? El que estuvo allá afuera, en ese tiempo de vacación, de malas vacaciones, como yo digo, cuando se armaba un problema, se preocupaba. Tengo un problema con fulano, ya en ciertos lugares ya no se quería salir para allá, no se quería salir para acá, porque posiblemente ese problema podía traer un conflicto entre esas dos personas. Entonces, en Cristo, quizás no sea parecido, vamos a poner que no es parecido, aunque quizás hay casos aislados. El problema, cuando se suscita el problema, ¿verdad? Afecta lo que no debería dejarse afectar, que es lo espiritual. No me diga usted a mí, esta introducción, ¿verdad? Sobre problemas, ¿verdad? No me diga usted a mí que si usted tiene un problema con un hermano o una hermana, Dios nos guarde y nos libre de él, y si lo tenemos solucionarlo, usted lo va a tomar tan fácil como, ay, tengo un problema, ok, todo chévere, ¿verdad? No, cuando hay un problema, en muchas ocasiones no se habla. Y lo peor de todo esto, es que cuando vamos delante de la presencia del Señor, no podemos ir con hipocresía, porque Él conoce el problema. Y si somos nosotros los culpables, aún es peor. Por eso la misma palabra dice que no podemos llevar la adoración, la ofrenda al Señor. Y cuando se trata de ofrenda, no solamente es en lo económico. Muchas personas se basan en lo económico. No, la mejor ofrenda de respeto, de amor, y la que él recibe, porque él no necesita el dinero. El dinero se usa para mover la obra, para moverse las personas de Dios. Ayuda a esto, a la iglesia, a esto y lo otro, ¿verdad? El tema del dinero es delicado y muchas personas lo toman como una adoración principal, y no es así. La primera adoración, la primera entrega que nosotros tenemos que dar, lo único valioso que nosotros tenemos que dar, de poder entregar nuestra vida a Jesucristo, es nuestra adoración a Él. Amén. Entonces, cuando hay un problema, cuando hay un conflicto, esto se ve afectado. El conflicto, sea que usted se lo buscó, sea que se lo buscó la otra persona, tratemos, como dice la palabra, mientras depende de nosotros, vamos a llevarnos bien con nuestros hermanos, o con las personas, con todo el mundo, pero mientras dependa de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tratar de buscar las soluciones a ese problema. Como mujer de Dios, como hombre de Dios, tenemos que tratar de buscar las soluciones. ¿Por qué? Porque ese problema puede afectar la relación suya con Dios. Puede quitar esa comunión bonita con el Señor. Por más que usted venga a hablar en lengua, sí, muy bien. Recuérdense que la lengua la tenemos ahí, la provocamos en la adoración. Entonces hay personas que piensan que porque salgan lenguas de la boca de una persona, no, esa persona está bien, está en el cielo. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay lenguas que son provocadas, hay lenguas que son emocionales. La lengua espiritual fluye cuando hay una presencia, cuando hay un trato. Recuérdense, es una comunicación entre nosotros, el Espíritu Santo de Dios y nosotros. Eso es algo delicado, algo de respetar. Entonces hay que tener mucho cuidado, que he visto, no es que me lo han contado, lo he visto, que hay personas en conflicto, estamos juntos, ¿verdad? Y tienen problemas con alguien ahí más, incluso hasta alguna indiferencia con uno mismo. Y comienzan a adorar a Dios, comienzan a hablar una lengua. Y en esa misma lengua le está reprendiendo el Espíritu Santo a ellos mismos. Porque la lengua es como para que se vea. Son temas bien delicados que tienen que ver con el problema. Entonces, no nos vayamos a confundir cuando veamos personas. Me hizo algo, me afectó, tenemos un problema, pero está hablando en lengua. No, hermano, ahí no está el Espíritu Santo.
Ahí está la persona en rebeldía incluso. Y en muchas ocasiones, como le dije, el mismo espíritu lo está reprendiendo a él porque no está apto para hablar en lengua. Y la persona dice, pero el hablar en lengua viene del Espíritu Santo. El hablar en lengua viene cuando el Espíritu Santo toca su vida y viene un movimiento sobrenatural, ¿verdad? Y viene provocado por usted, o sea, viene el que usted lo provocó, que se manifestó y la lengua sale de usted. O sea, si nosotros estamos mal y estamos hablando en lengua, nosotros no podemos decir que el Espíritu Santo está en el asunto. Es una lengua mecánica, es una lengua falsa. Y podemos tener problemas con el Espíritu Santo por esta situación. Entonces, todas las cosas que estamos hablando aquí tienen que ver con el punto de problema. Estuvimos escuchando ahí, tenga ahí en su mano Hechos 15 del 1 al 35 para que usted lo vaya viendo. Aquí lo tenemos también. Recuérdense que no siempre lo podemos leer completo, porque si usted se da cuenta son 35 capítulos y en 1 hora y pico que tenemos de clase mayormente no podemos desglosarlo todo, pero yo me imagino que usted lo leyó. Leemos unos cuantos versículos y estamos aquí en el libro. El contexto histórico de esta parte, recuérdense, el objetivo es, nuestro tema para Hechos 15 del 1 al 35 es un modelo bíblico para resolver un problema. Un modelo bíblico para resolver un problema. O sea, tenemos un ejemplo en la Biblia cómo resolver el problema. En el capítulo 6 de este mismo libro pudimos ver que había un problema en el capítulo 6. Y allá mismo, si usted se acuerda, en el capítulo 6, que aquí lo menciona en el primer párrafo, nos refiere a este capítulo que estamos, a esta lección que estamos hablando, que estamos en el capítulo, hermanos, déjenme rectificar, en el capítulo 10 de este libro. Estamos en el capítulo 10. Yo me acuerdo que en el capítulo 6 estaban hablando del tema sobre las situaciones que había de la alimentación de las viudas, ¿se acuerda? Vamos a entrar a este contexto de esta parte. Dice, en Hechos 15 nos cuenta el segundo problema grande que la iglesia enfrentó. El primero es el que le acabo de recordar. Ya estudiamos el primer problema en Hechos 6, en el capítulo 6, no en el capítulo 10 del libro, sino en el capítulo de Hechos 6. Amén. Entonces recuérdense que estamos en Hechos 15, en el capítulo 10 del libro, para que no nos vayamos a confundir. Algunos de los judíos griegos se quejaban de que sus viudas no eran bien entendidas. La iglesia resolvió ese problema y continuó creciendo. Ese problema se resolvió. Es importante resolver siempre los problemas. La iglesia nunca debería ignorarlos. No debemos fingir que no existen. Esto sería como tratar de dormir con una piedra grande debajo del colchón. La iglesia tiene paz y crece cuando admite y resuelve sus problemas. ¿Quién puede dormir con esta ilustración? ¿Quién puede dormir? ¿Quién puede dormir con una piedra debajo del colchón o de cabecera? O sea, seamos sinceros, por más que sea, no se puede. Yo prefiero dormir plano. Amén. Porque es incómodo dormir así. O sea, es una incomodidad estar en una iglesia con un problema que es evidente y no lo podamos resolver o no se quiera resolver. Amén. El problema de Hechos 6 fue menor que el de Hechos 15. De hecho, el problema, hermano, esa lectura está un poco chistosa porque habla de un hecho y de hechos, para que entendamos acá. Escuche bien lo que dice acá. El problema de Hechos 6 fue menor que el problema de Hechos 15. De hecho, el problema de Hechos 15 es uno de los más grandes en las Sagradas Escrituras. Es el problema que estamos viendo aquí, que lo comenzamos a leer en Hechos 15, ¿verdad? Donde el subtítulo de nuestro capítulo es Timoteo acompaña a Pablo y a Silas, ¿verdad que sí? Dice que desde que llegó, se me pasó, el concilio en Jerusalén, se me pasó la lectura aquí, pero de que iba a comenzar yo no es esta la clase, el concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Eso es del 1 al 2. Esos son los versículos que están acá. Dice: se presentó por causa de una debilidad de la iglesia de Jerusalén. Esta era una gran iglesia que se destacaba en varios aspectos. Mire por qué el enemigo ataca tanto las iglesias.
Porque el enemigo ataca a las iglesias de una manera sobrenatural, porque si no puede quitar la fe, si no puede tumbar la iglesia, tiene que traer problemas. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a esto. Los problemas son como un comején, le decimos, ¿verdad? Esos animalitos que se van entrando, ¿verdad? Poco a poco, y se van comiendo las maderas y todo lo que encuentran. Cuando viene a ver, la casa está en el piso porque se descuidó y no se trató el problema. Dice que los aspectos importantes que tenía esta iglesia a destacar era, tenían como líder a los apóstoles y a los diáconos, líderes poderosos en Dios. Los creyentes eran llenos del Espíritu Santo, algo de suma importancia. Habían señales y prodigios. Vamos a la página, la segunda imagen, página 181. Los creyentes tenían gran amor de los unos para con los otros. Eran fieles durante la persecución. Hermano, estas cinco aspectos que tenían aquí, era algo importante, es algo importante para las iglesias de todos los tiempos. Cuando el enemigo se encuentra con líderes, apóstoles y diáconos, donde hay hombres y mujeres de Dios que están en una iglesia, que tienen estos liderazgos, hermanos, que son pastores, que son copastores, que son evangelistas, que son personas que están estudiando, que están buscando presencia de Dios, que Dios lo usa, que se mueve, que buscan, amén. El enemigo quiere buscar un problema porque sabe que hay un grupo de personas reunidas de acuerdo para buscar la presencia de Dios, así hacer crecer la iglesia, evangelizar, llevar afuera, ¿verdad? Y la segunda, los creyentes eran llenos del Espíritu Santo. Donde se menciona el Espíritu Santo, el enemigo está buscando dónde destruir. Donde se menciona el Espíritu Santo, es lo que quiere destruir, hermano. Entonces, más cuando ya los creyentes somos llenos de Él. Habían señales y prodigios, había milagros, señales, prodigios, habían situaciones sobrenaturales que atraen a las demás personas, pero también atrae nuestro enemigo mayor, el enemigo de las almas, el enemigo de la iglesia, que es Satanás, Señor los reprenda. Los creyentes tenían gran amor de los unos para con nosotros. Esto es algo que se ve como normal, como un sí, todos tenemos amor, pero es un punto también importante como los demás. Pero cuando ustedes que mencionamos que había líderes, hombres y mujeres de Dios con liderazgo importante que lo sabían llevar, también tenemos creyentes que eran llenos del Espíritu Santo, muy importante, habían señales y prodigios, pero cuando llegamos aquí, a los creyentes tenían gran amor el uno para con otro. Hermanos, si este punto, que es el número 4 de estos aspectos que estamos viendo aquí, no está en la iglesia, los demás puntos están siendo para cuestionar. Lo tenemos que tener para cuestionar, porque donde no hay amor uno con nosotros, las otras no se pueden mover. Las otras cosas no se van a mover. ¿Por qué? Porque necesitamos tener amor a uno por los otros para que el Espíritu Santo se manifieste, para que podamos crecer como hombres y mujeres de Dios, líderes que somos, para que veamos señales y prodigios reales, verdaderos. Y usted va a decir, ¿cómo señales y prodigios reales, verdaderos? Sí, hermanos. Hay muchas cosas que tenemos que abrir los ojos, abra los ojos. Hay muchas cosas que no son reales. Por ahí hay señales que la Biblia habló de esto. Que dirán, allí está Jesús, allí está el Maestro. Van a estar mintiendo. Señales y prodigios, mentira. Entonces tenemos que estar llenos de la presencia del Espíritu Santo y tener el discernimiento, no para traer contienda por lo que sintamos o veamos, sino saber que estar seguro de que ahí no está el Espíritu Santo. Y simple y llanamente recójase y váyase. No vaya a ser un problema, excepto que Dios no lo mande a reprenderlo, ¿ven? Porque en muchas ocasiones Dios nos manda a reprender cosas como este, pero en muchas ocasiones tenemos que cuidar las mentes débiles que están en esa iglesia o en esa congregación, en ese lugar donde se está manifestando la situación. O sea, no crea que cuando usted vea cosas, como estuvimos hablando al principio, gente hablando en lengua, unos cuantos milagros como extraños, unas cuantas cosas, puede ser que el Espíritu Santo no esté ahí. Sí, hermano, y esto va a molestar a algunos, no importa que moleste, lo estamos viendo, lo estamos viviendo y ese problema no se puede tapar. Aquí estamos hablando de los problemas que se deben enfrentar y solucionar. Parte de los problemas de hoy en día, en este tiempo, hermano, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, hermano, es que en las iglesias hay un relajo total y es un problema porque está afectando esos nuevos creyentes que están llegando, hermano, para buscarle el rostro de Dios y su justicia, para llenarse de Él, y se encuentran con situaciones que o se involucran en ellas porque están inconscientes, son nuevos, no saben cómo es esto, o se salen de ahí porque vieron que había un problema. Hermano, en muchas ocasiones aquellas personas que no son cristianas me han hablado a mí, yo he visto testimonio, he visto entrevistas de personas que han dicho, incluso comentarios en entrevistas de personas cristianas, que han dicho, me fui de ahí porque vi algo raro. Hermano, de personas que nunca han sido cristianas, pero tienen un respeto o tienen un llamado y reconocen cuando hay algo que está mal en el lugar.
Nosotros como líderes, como personas de Dios con responsabilidad, no nos podemos ir del problema. Tenemos que solucionarlo, pero hay otro lado de la historia. Es que el líder también sabe el problema, y porque el problema está involucrado con personas importantes como movimiento en la iglesia, no lo quieren enfrentar. Mentira del diablo. Señor, lo reprende en el nombre de Jesús. La parte importante relacionada a llevar una iglesia correcta es estar conectado a Dios primero. Las conexiones con las otras personas que son líderes y hombres de Dios no puede afectar lo que es la relación con la iglesia y el Espíritu Santo de Dios. Cuando hablo de iglesia es cuando estamos todos unánimes de acuerdo. Si el pastor está ahí y sabe que hay una situación, hay un problema, y el problema está envolviendo personas que tienen, vamos a poner, se oye feo lo que voy a decir, que tienen acciones en la iglesia. Personas que tienen acciones, Dios bendiga a nuestra hermana Anderson. Personas que tienen acciones en la iglesia. Digo que son acciones porque cuando dan algo, se le acepta todo. Hermano, la iglesia no es un club, la iglesia no es una empresa. Donde yo llegué hoy, yo tengo dinero, yo doy un diezmo, que no es malo darlo, y yo lo doy. Amén, hermana. Así mismo, prefieren agradar al hombre que a Dios. Yo doy el diezmo. Estamos hablando del problema, Estamos hablando del problema, y será un problema para usted que usted no lo coja como esta parte, que usted no lo tome como esta parte. Estamos dando el diezmo, voy a poner un ejemplo, yo estoy dando el diezmo, así, yo estoy en una situación que se tiene que ser enfrentada, que está afectando a la iglesia, ¿verdad que sí? Se me tiene que llamar la atención. No, a Rosa no se le puede llamar la atención, porque Rosa es una inversionista en esta iglesia. Y me van a acabar con esto. Ella es una inversionista en esta iglesia. Sí, hermano, porque es inversionista en las iglesias. Hay personas que invirtieron en un momento dado, siguen invirtiendo y no se le puede tocar. Así es, Michelle. No se le puede tocar. Mentira del diablo. Vamos a tener que darle cuenta a Dios por todas las cosas que estamos haciendo, y más cuando tenemos responsabilidad en una iglesia. Este grupito es el grupito que me está atrayendo. Eso no hay que hablarlo porque lo vivimos y contamos esa historia. Este es el grupito que a mí me está moviendo. Hermano, el que le sirve al Señor depende de Dios. Depende de Dios, no de un charlatán sinvergüenza que hace y deshace en iglesia y paga por eso. Eso es un problema que hay que solucionar. Se está poniendo seria la cosa, y que se siga poniendo porque es para bien nuestro. Dice, aún con todas estas cosas buenas que estábamos mirando aquí, la iglesia en Jerusalén tenía una falla, lo cual no debería sorprendernos. Ninguna iglesia es perfecta. Hay una anécdota, vamos a ver esta anécdota aquí donde está la velita, que cuenta que un hombre que busca una iglesia perfecta, ¿verdad? Un hombre buscaba una iglesia perfecta, pero siempre encontraba alguna falla en cada iglesia donde él asistía. Un anciano sabio le dio un buen consejo, le dijo, si usted encuentra una iglesia perfecta, no se una a esta. ¿Usted escuchó? O sea, si encontró una iglesia perfecta donde no haya problema, no se una a esta. Este es el contraste de lo que estamos hablando en el principio de la clase. Iglesia perfecta no va a haber. No va a haber, hermano, pero sí personas conectadas al Dios excelente, perfecto. Que cuando viene un problema, ¿por qué la iglesia no es perfecta? Porque siempre va a tener problemas. Pero ¿cuál es la diferencia de nosotros que en este tema que estamos? No es que vamos a aceptar, la iglesia mía no es perfecta, hay muchísimos problemas, vamos a quedarnos así. Vamos a orar. Vamos a buscar dirección de Dios y vamos a ver dónde está el problema para solucionarlo. Entonces dijo que no se quede en este lugar, no se quede en esa iglesia si es perfecta, porque de seguro que la iglesia no será perfecta y prontamente se va a armar una bomba y usted se va a dar cuenta que la iglesia no es perfecta. Salga corriendo de ahí. La iglesia de Jerusalén tenía una falla. No obedecía a la gran comisión. Felipe fue a Samaria solamente a causa de la persecución. Los creyentes en Jerusalén no fueron a Antioquía por amor, sino que huyeron de Jerusalén por miedo. Tenían temor a la persecución. Más tarde la iglesia de Jerusalén oyó del avivamiento en Antioquía, Siria, ¿verdad? Pero ninguno de los apóstoles fue allí. Más bien enviaron a Bernabé, un líder menor. Mire esta parte.
Aquí esta iglesia no fue por amor, no vino a Cristo así por amor. O sea, este grupo de personas vinieron al Señor fue por la persecución que ya nosotros sabemos, ¿verdad que sí? O sea, que en ese proceso, yo creo que cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, por proceso, nosotros aprendemos, ¿verdad? Y tratamos de valorar más el lugar donde estamos y por la cual a quienes servimos. Porque el proceso atrajo a esta persona a buscar de Dios. Fue por una persecución, no fue porque yo fui a la iglesia y me convertí por amor, qué lindo y qué hermoso. Era una persecución, era una situación, hermanos, que lo atrajo. Entonces, vamos a valorar más lo que estamos haciendo. En el caso mío, yo vine por dolor, yo no vine por amor. A mí tuvieron que remeniarme la barca para tumbarme y tumbarme para el mar, y que venga el pez y me trague. Amén. ¿Por qué? Porque yo estaba en desobediencia. Yo no vine porque, ay, qué lindo es esto. Me pasé, gloria a Dios por los que llegan, los llaman y se convierten ahí mismo. Eso es hermoso, hermano. De verdad que sí. Pero cuando nosotros Dios nos está llamando y somos rebeldes y desobedientes como lo fui yo, mire, hermano, yo me imagino pobre Jesús al lado, que es el intercesor por excelencia con amor por nuestras almas. Terrible. Dice, la iglesia en Jerusalén era judía. Un gran número de sacerdotes se convirtieron, basado en Hechos 6:7. Pero probablemente continuaban sacrificando animales en el templo. Algunos fariseos se convirtieron en Hechos 15:6. Pero estos enseñaban que todos los creyentes tenían que obedecer a la ley de Moisés. En Hechos 21:20 dice que todos los creyentes en Jerusalén eran celosos de la ley. Para ser miembros de la iglesia en Jerusalén, un creyente tenía que llegar a ser judío primero. El judaísmo era la puerta de la iglesia en Jerusalén. Esa era la raíz del problema. En esta lección vamos a estudiar 5 pasos bíblicos para resolver un problema. Hermanos, vamos a la lectura. Mire la raíz de este problema. ¿Qué situación? Idolatraban más la ley de Moisés que reconocer la soberanía de Dios, el Espíritu Santo y la grandeza de nuestro amado. Vivían más por esa ley. Eso ya nosotros lo estuvimos estudiando en clases pasadas. No le voy a entrar a ese tema porque ya desglosamos esa parte. Vamos a ir lo que el versículo número 3 de este mismo Hechos 15. Y dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando las conversaciones de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegado a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron a todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a vosotros. Y de ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tenéis a Dios ¿por qué tentáis como una pregunta a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Usted está viendo esto? ¿Usted está viendo esto? O sea, ese era un problemón, hermano. Esta partecita aquí, ahí terminando el versículo 10. ¿Por qué poner un yugo de algo que aparentemente delante de los demás lo llevan, pero ni siquiera sus ancestros pudieron llevar, no pudieron sustentar? Y esos son todos los problemas que tenemos en los tiempos de ahora. Antes de estar en el punto hoy, estos son de los problemas que tenemos, porque en este tiempo o hay mucho libertinaje o hay mucha exageración. O hay mucho libertinaje, demasiado libertinaje, tantas cosas en las iglesias, o hay demasiada presión en torno a quitarle todo y que el ser humano se sienta que no ha recibido la salvación. Son 2 temas delicados en el cual se trata, que usted sabe que yo lo trato con pincitas, amén, pero son problemas que están trayendo muchas situaciones y más problemas y consecuencias a las iglesias hoy en día. Así como le estoy diciendo que se está tratando con pinza el tema, le voy a pasar así, hermanos. No pueden ellos mismos llevarlo. En muchas ocasiones, personas que quieren mandarle un saco de hierro en la espalda, hermano, a una iglesia, que ellos mismos, viviendo su vida oculta, no la pueden llevar.
No diga que no todos son así, hermano. Tarde o temprano usted puede ver cómo personas salen de parecidas sectas, ¿verdad? Que prohíben hasta respirar. A mí me habla de esto. Si tú respiras así, tú no eres cristiano. Sí, hermano, nosotros sabemos como hombre y mujer de Dios lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Nosotros sabemos qué es lo que es ser una persona cristiana, que donde quiera que llegamos tenemos que tener un testimonio, hermano. Amén. Pero hay otras tantas cosas que quieren ponerle un yugo que ni ellos ni sus ancestros lo pudieron llevar. Prohíben cosas que, hermano, si nosotros nos llevamos desde los tiempos de tantas sectas que han aparecido. Me acuerdo yo de una muy conocida, no voy a mencionar el nombre, pero todo el mundo hacían reuniones vestido de blanco. Y se reunían y adoraban a un hombre. Que yo sé que usted sabe quién es ya, más o menos quién es la persona. El hombre murió, desapareció. Dijeron que él era Cristo, que iba a resucitar. ¿Dónde está la iglesia? Se desapareció. Si aparecen 2 o 3, ni caso le hacen la gente. ¿Usted sabe por qué? Porque la verdad es la que va a traer la evidencia de a quién usted le sirve. Es la verdad. Por eso dicen, por la verdad murió Cristo. Un dicho muy común en personas que quizás nunca han ido a la iglesia. Ni han ido a la iglesia ni han leído la Biblia. Y lo repiten entre muchas personas. Hermano, la verdad te hará libre, dice la palabra. Me hará libre. Entonces, cuando yo conozco la Biblia, cuando yo veo que las cosas que estamos viendo hoy en día por ahí son las que vivimos en la palabra, las que ya vimos en nuestros ancestros espirituales, cuando comenzó toda esta historia de lo que es servir al Señor, lo más hermoso que nosotros hemos podido tener y lo más conflictivo en todos los tiempos, es que siempre en todas las iglesias hay un conflicto y hay un problema. Como cosas como esta, como en el de Hechos 6 sobre las viudas que estaba desatendida, ¿se resolvió? Vamos, para adelante, seguimos. Amén. Entonces dice el versículo 11, lo voy a dejar hasta ahí. Antes creemos que por gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Amén. Entonces, vamos a entrar inmediatamente al punto A. Vamos a entrar al punto A en el próximo